Señoras, señores, les damos la bienvenida a la jornada sobre Ley de Uso del Suelo y el Código Civil y Comercial de la Nación, organizada en conjunto por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires y la Asesoría General de Gobierno de la provincia, y que cuenta con el auspicio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata. Se encuentran presentes en el estrado el señor Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo López Mesa, el señor Presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, agrimensor Felipe Rosase, el señor Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, auspiciante y anfitrión de esta jornada, doctor Hernán Ariel Colli. Se hallan presentes la diputada nacional agrimensora Gabriela Troyano, el subsecretario de Relaciones Institucionales y Académicas de Asesoría General de Gobierno, doctor Adrián Cetrángolo, el relator de Asuntos Institucionales de la Asesoría General de Gobierno, especialista en Derecho Municipal, doctor Iván Tenaglia, la abogada relatora de Fiscalía de Estado, doctora Marlene Castro, las asesoras de la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales del Ministerio de Economía, doctora Sandra Cristina Bock, doctora Mónica Moquia, doctor Esteban Jimeno, doctora Patricia Brusas, directora del Instituto Registral, doctora Claudia Carulo, que también es subdirectora del Instituto de Derecho Registral, autoridades de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, doctor Pablo Baldovino, doctora Guadalupe Falvo, autoridades de la carrera de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, directora ejecutiva agrimensora Clara de Álzaga, director de la carrera agrimensor Jorge Enrique Paredi, director suplente agrimensor Walter Muricengo, autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, arquitecta Adela Martínez, presidente, arquitecto Ramón Rojo, vicepresidente, arquitecto Darío Macaño, tesorero, arquitecta María Bota, secretaria, arquitecto Hernán Zuloaga, funcionario del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Representantes del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el secretario de Gobierno escribano Marcelo Néstor Falvo, el escribano Germán Bordenave, la escribana Adriana Abela. Autoridades de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, presidente Marcelo Jorge Babenco, vicepresidente Mirta Libera, asesor Horacio Money, vocal titular Hugo Streuli. El jefe del Departamento de Propiedad Horizontal de ARBA, agrimensor Julián Victoria. El director de Catastro de Carmen de Patagones, agrimensor Rodrigo Alejandro Zamora. La secretaria de Planificación Estratégica y Medio Ambiente del municipio de Presidente Perón, arquitecta Vanessa Ponicio. Autoridades de la Municipalidad de General Madariaga, el secretario legal, técnica administrativa, señor Carlos Balcarce, el delegado municipal interbalnearia de Desarrollo Estratégico, señor Santiago Santoro, profesionales, docentes y estudiantes. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Señoras, señores, el himno nacional argentino.
Para dar inicio a esta jornada invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, agrimensor Felipe Rosase. Adelante, doctor. Muchas gracias. Señoras, señores, estimados asistentes, me resulta particularmente grato y altamente significativo poder llevar a cabo esta jornada, que por su temática y por la alta calidad de los expositores que de ella participan, no defraudará el interés que vuestra concurrencia está demostrando. Quisiera en primer término agradecer a la Asesoría General de Gobierno de la provincia, particularmente en la persona del señor Asesor General de Gobierno, al doctor Marcelo López Mesa, cuya trayectoria como magistrado, como catedrático y como abogado es suficientemente conocida por todos. Méritos que lo han llevado a tan alto sitial en el gobierno y cuya decisión de acompañarnos en la organización de la jornada ha sido decisiva. Su presencia aquí no es meramente protocolar, sino que contamos con su valiosa y pujante decisión de ofrecernos una conferencia magistral que constituirá la brillante portada de esta jornada. La asesoría también ha contribuido proponiendo ponentes de valía, como la doctora Mariani de Vidal y el doctor Vidal, ambos de indiscutible trayectoria. Obviamente este agradecimiento lo es también para el Colegio de Abogados, bajo cuyo auspicio institucional celebramos esta reunión, que generosamente nos ha cedido sus instalaciones y nos ha contactado y propuesto la participación del doctor Compagnucci de Caso, reconocido doctrinario que nos honra con su participación. Naturalmente hago presente también el agradecimiento a los expositores que se han brindado generosamente a ilustrarnos desde distintas perspectivas y seguramente con diferentes soluciones para un tema tan trascendente para nuestra provincia como lo es la regulación del uso del suelo a partir de la vigencia de la nueva ley común de todos los argentinos, así como sobre la oportunidad o conveniencia de ajustar la normativa provincial a esa nueva realidad legal como es la del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese contexto, nuestro Consejo Profesional aporta la presencia de una notable personalidad de nuestra profesión, el agrimensor Norberto Fernandino, cuya experiencia es singularmente destacable y es protagonista de una amplia trayectoria como especialista en temas agrimensurales que ha transcurrido además como legislador y como integrante del Poder Ejecutivo Nacional. En fin, como pueden ustedes observar, están dadas todas las condiciones para disfrutar de una jornada que advierto pletórica de motivos para la reflexión y la acción. Que así sea. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, auspiciante y anfitrión de esta jornada, el doctor Hernán Ariel Poli. Muy buenas tardes. Nos toca una vez más, me gustó eso de auspiciante y anfitrión, o sea, porque nosotros sentimos para nuestros colegas que hoy están en el auditorio y bueno, para los que tienen otras profesiones, que sentimos este colegio como nuestra casa, y esto de anfitrión tiene mucho que ver con esto de darle la bienvenida a la que es la casa de todos los abogados. Concebimos nuestro rol institucional en esa señera tarea de tratar de generar en este ámbito, particularmente en este auditorio, como espacio quizás más relevante de las actividades institucionales, esta caja de resonancia que siempre es la posibilidad de juntarnos para discutir y entre todos pensar nuestras realidades. Realidades que, como en esta, tienen amplísimos condimentos jurídicos, pero también de otras especialidades, de otras profesiones, como particularmente lo que tiene que ver con los profesionales en la agrimensura y su relevante tarea en lo que es el manejo del catastro territorial. Y por eso, para nosotros, es siempre un motivo
de orgullo y de satisfacción institucional poder recibirlos, poder estar en este ámbito para que a partir de ahora empecemos y demos paso a la actividad principal, que no es precisamente escucharnos a nosotros, sino fundamentalmente escuchar a los distinguidos conferencistas que seguramente nos van a ilustrar con enorme valía respecto de toda esta problemática. Siempre también es un gusto recibir a los colegas de la Asesoría General de Gobierno, a nuestros colegas abogados y especialmente al doctor Marcelo López Mesa, con quien en estos meses de su trabajo y de su enorme responsabilidad al frente del organismo hemos podido construir y seguir fortificando una relación institucional muy importante que trasciende este único evento, sino que proyecta a otro sinnúmero de actividades académicas, institucionales, profesionales, que nos encuentra siempre trabajando en pos del bien común. Y fundamentalmente plantear la necesidad y la actualidad que tiene la temática que nos convoca, porque, como bien se decía recién, este nuevo Código Civil al que todavía nos estamos acostumbrando, al que todavía nos estamos adaptando y al que los operadores jurídicos fundamentalmente tenemos que intentar hacerlo explotar en toda su potencialidad, para lo cual es indispensable seguir estudiando, seguir pensando, seguir trabajando en las enormes posibilidades que el nuevo ordenamiento genera. Una de las cuestiones que mayores transformaciones va a tener y tiene como consecuencia de esta nueva legislación es precisamente todo lo que se vincula a los derechos reales y a la necesidad también de adaptar nuestra realidad provincial y nuestra legislación provincial a estos nuevos paradigmas que nos plantea la legislación de fondo. Y este es el desafío en que nos encontramos en este momento, al que estamos sometidos, quizás no por propia decisión, sino porque esta es la realidad que nos han impuesto nuestros gobernantes, pero que nosotros, como en otras circunstancias, como abogados, como profesionales del derecho, como profesionales en general, tenemos que ponerle el pecho para poder salir adelante, e insisto con esto, y trabajar por el bien de toda la ciudadanía. En eso, el pensamiento de los catedráticos que van a exponer a lo largo de la jornada seguramente va a ser trascendental y va a ser señero para que cada uno de nosotros podamos volver a nuestros hogares después de haber concluido la jornada y tener la enorme sensación de todo lo que tenemos por delante como desafío, pero fundamentalmente de sentirnos que hemos podido incorporar conocimientos que van a ser valiosos para nuestro diario ejercicio profesional. Dicho esto, y para no demorar mucho más, solo corresponde, por una cuestión protocolar, dar por abiertas estas jornadas e invitar a que comencemos a escuchar las exposiciones de los distinguidos profesionales que nos van a jerarquizar esta actividad. Muchas gracias. Como cierre de este acto formal de apertura, escuchamos al señor asesor general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo López Mesa. Bien, buenas tardes. Voy a ser breve, no soy demasiado bueno para estas cuestiones formales. Simplemente agradecer al Colegio de Abogados su invariable buena disposición hacia nosotros, al Consejo Profesional de Agrimensores, realmente que comencemos a transitar este camino y que podamos cada vez comenzar a hacer este tipo de actividades más seguido, incluso algunas en el interior de la provincia, que también sería muy bueno. Y decirle a todos los presentes que me siento por demás honrado de compartir este evento con distinguidos civilistas, con un agrimensor especialista en temas que suelen ser áridos, si no se explican bien, y que para no omitir a nadie simplemente quisiera decir que en especial concreto ese sentimiento de gratificación personal de compartir el cartel con los queridos disertantes que me acompañan, en la persona de la doctora Mariana de Vidal, la mamá de un querido amigo, Pablo Vidal, y una distinguidísima civilista en materia de derechos reales, y mi viejo y querido profesor de obligaciones, y con quien compartimos el carácter de discípulos del gran maestro Félix Trigo Represas, que es el profesor Rubén Companucci de Caso, con quien fui primero discípulo y hoy hace muchos años que soy amigo, así que realmente me siento muy contento. También me siento muy
agradecido a las autoridades que han venido aquí a acompañarnos, desde un montón de organizaciones, una diputada nacional, directores provinciales, subsecretarios. Realmente creo que el problema de la provincia de Buenos Aires se va a comenzar a revertir en la medida en que todos pongamos manos a la obra y nos demos cuenta que los problemas serios no tienen soluciones fáciles. Eso suele llamarse demagogia y nosotros no hacemos eso. Entonces, vamos a ocuparnos de los temas dándole el tiempo que merecen y las soluciones que tenemos que darles. Y sobre todo, para poder solucionar las cuestiones, primero hay que conocer cabalmente los problemas. José Manuel Estrada, el gran constitucionalista, decía que darse cuenta del problema es comenzar a solucionarlo. Cuando nosotros negamos los problemas no los podemos solucionar. Por eso mismo nunca los negamos, sino que los ponemos a la vista. Después veremos cuáles son las soluciones, pero primero tiene que haber un buen diagnóstico. Y el problema que vamos a analizar hoy, que es el tema de la ley de uso del suelo y del urbanismo, tiene diferentes aspectos que vamos a analizar en una serie de conferencias. Yo, cuando asumí la Asesoría General de Gobierno, la titularidad de la Asesoría General de Gobierno hace 8 meses, fui convocado por su excelencia, la señora gobernadora, licenciada María Eugenia Vidal. Le dije que yo pensaba dar vuelta la Asesoría de Gobierno de lo que era su encare natural, porque soy un hombre del interior de la provincia y me parecía que la provincia tenía derecho en su interior a tener más presencia de la asesoría, lo cual no significaba descuidar la ciudad capital y las actividades que pudiéramos hacer en ella. Me siento por demás honrado de ver colmado este auditorio del Colegio de Abogados, que me ha visto a mí alguna vez disertar con Trigo Represas y alguna vez, cuando era un estudiante, desde esas gradas contemplar a distinguidísimos profesores como el maestro Iters. Alguna vez trajo a un gran procesalista que era el maestro Ramos Méndez. O sea, esta sala ha dado lugar a enormes actividades y me siento orgulloso de que la Asesoría General de Gobierno, bajo mi administración, sea partícipe de estas reuniones y que tenga este grado de aceptación. Así que al señor presidente le agradezco por habernos tenido en cuenta. Nosotros vamos a colaborar con estas actividades cada vez que podamos, cada vez que nos convoquen, y nosotros queremos una asesoría muy vinculada a los colegios profesionales, a los otros organismos. No pretendemos ser los dueños de ninguna verdad, pretendemos ser parte de todas las discusiones y consecuentemente me parece que eso es lo que tenemos que decir, que nosotros no somos los dueños de la verdad, sino que simplemente hacemos lo mejor que podemos para que la provincia de Buenos Aires enfoque su mejor senda, su mejor camino, y que dentro de unos años, después de un gran esfuerzo que vamos a hacer, nos encuentre en mejor situación que la que estamos hoy en todos los temas. Y para eso lo principal es no mentir, no minimizar y no esquivar el debate de todas las cuestiones que tengamos que tratar. Así que bienvenidos todos, me honra estar aquí con ustedes y realmente muchas gracias por estar. Concluida así la apertura de esta jornada sobre la Ley de Uso del Suelo y el Código Civil y Comercial de la Nación, invitamos a todos los presentes a continuación a escuchar la conferencia magistral del doctor Marcelo López Mesa, que versará sobre el derecho de dominio y su estatus actual, acerca de las limitaciones urbanísticas y del derecho de dominio y su alcance efectivo en el nuevo Código Civil y Comercial. El doctor López Mesa es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y especialista en Derecho Civil por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en ambos casos con óptimas calificaciones. Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde el 19 de octubre de 2016, designado por la señora gobernadora María Eugenia Vidal. Ejerce los cargos vitalicios de académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico correspondiente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Desde abril de 2013, académico no numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Además, es profesor visitante, entre otras, de las siguientes universidades extranjeras: Washington University, San Luis, Estados Unidos; de París, Université Sorbonne, París, Cité; de Savoie, Los Alpes, Francia; de Coimbra, Portugal; de Perugia, Italia; de La Coruña y Rey Juan Carlos, del Reino de España; de Antioquía,
EAFIT, Pontificia Javeriana y Pontificia Bolivariana, y Central de Colombia, todas ellas de la República de Colombia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de las Universidades Don Bosco de Porto Alegre, Brasil. Es autor de 28 libros de derecho civil, procesal, civil, 5 de ellos publicados en el exterior y los demás por editoriales argentinas de primera línea. Ha publicado en francés y en español más de 150 artículos doctrinarios en las más prestigiosas revistas jurídicas de Argentina, América Latina y Europa. Ha dictado más de un centenar de conferencias en diversos congresos realizados en el país, América Latina y Europa, de varios de los cuales ha actuado como presidente o director académico. Realizó estudios de Derecho de posgrado en los Estados Unidos y en el Reino de España. Ha sido profesor de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral, en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. También ha sido presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew, provincia de Chubut. Doctor López Mesa, lo escuchamos. Bien. Voy a hacer todo lo breve que pueda con un tema complejo para no quitarle el tiempo a los queridos amigos y maestros que nos acompañan. El tema del derecho de propiedad ha motivado centenares de miles de páginas. Los dos sistemas políticos más importantes en la historia de la humanidad se han edificado, uno sosteniéndolo y otro contradiciendo al derecho de propiedad. El capitalismo y el marxismo son precisamente fundados en una posición determinada respecto del derecho de propiedad. Consecuentemente, sobre este tema, lo primero que tenemos que hacer es despejar cualquier ideología y hablar no metajurídicamente, sino en el seno de un sistema determinado, que es el sistema normativo argentino vigente y que en este momento se encuentra básicamente contenido a nivel nacional en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Sobre este tema, y previamente analizar el contenido del derecho de dominio en el nuevo Código Civil y Comercial, me gustaría hacer un par de afirmaciones fundamentales respecto de este código para saber de qué estamos hablando. Es un código que nos ha tomado a muchos, no a todos, pero a muchos nos ha tomado por sorpresa. Algunos veníamos siguiendo su evolución, el Código Civil y Comercial sancionado por ley 26.994, pero creo que nadie pensó en su momento que iba a entrar a regir de la manera que entró a regir, porque ya casi hasta sus autores habían descartado su vigencia. Como este es un país en el cual las cuestiones solían, por lo menos hasta hace un tiempo, pasar por circunstancias que no eran del todo bien conocidas y que muchas no estaban a la luz del día, un buen día, cuando nada hacía preverlo, el código entró en vigencia. De modo tal que no hubo, algunos lo han llamado la criptorreforma, no hubo un periodo de debate, de conocimiento, de asimilación de ese código. Y cuando entró en vigencia el código, no había la formación suficiente de sus operadores, ni la bibliografía, ni la actualización de los programas de estudio. Consecuentemente, es un código que se aplica, pero que no se conoce. O por lo menos que no se conoce bien. Hay una vieja anécdota del maestro Borges, que tal vez pueda explicar más o menos cuál es mi opinión respecto del Código Civil y Comercial. El maestro Borges era sido asistente a la confitería La Biela, en Buenos Aires, donde un joven escritor lo abordó en cierta ocasión y le dijo que necesitaba que le leyera una novela que tenía en germen. El maestro Borges se excusó y dijo que a él le costaba mucho leer porque tenían que leerle y que como tal no se comprometía. Bueno, ante la insistencia del joven, el maestro Borges dijo, bueno, yo lo voy a leer, pero deme tiempo. A los 6 meses, este joven lo vuelve a verlo al maestro y le dice, maestro, ¿se acuerda de mí? Yo soy aquel joven que le... Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Pudo leer mi obra? Sí. ¿Y qué le pareció mi obra? Bueno, su obra es en parte buena y en parte original. Entonces ya, bueno, estamos muy bien. No tanto. Porque el problema es que la parte que es original no es buena y que la que es buena no es original. Algo parecido podría decirse del Código Civil y Comercial de la Nación, y que ustedes pensarán que es un comentario demoledor. No tanto.
Porque el comentario demoledor que viene es el que viene ahora, que es un código en el cual hubo demasiadas manos, hay demasiadas cosas flotando, no bien empalmadas, y que además es un código que tiene dos lógicas contrapuestas que chocan entre sí. Una lógica para el derecho de familia y para las cuestiones, digamos, atinentes a la parte general sobre los derechos del individuo, etc., que es prácticamente revolucionario, es casi del siglo XXI, y una lógica para las partes de derecho patrimonial, en materia de, por ejemplo, contratos, derechos reales, donde es casi del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ese modernismo que cuajó en otros segmentos, en algunos aspectos no cuajó del todo. Y me voy a poner dos ejemplos muy sencillos. En materia de derechos reales, la prescripción adquisitiva sigue siendo de 20 años. En un mundo con una aceleración en la cual 20 años es una enormidad. 10 años la prescripción breve, con lo cual quedó prácticamente igual. Entonces, es un código que adelanta excesivamente en algunos aspectos y atrasa en otros. Entonces, este tipo de cosas las puedo decir porque las mismas se las he puesto por escrito a dos ministros de Justicia. Al ministro de Justicia del gobierno kirchnerista, que se lo puse en un comentario demoledor a su pedido respecto de que veían el código, pese al cual no me hicieron caso, y al actual ministro de Justicia de la Nación, al cual me ha honrado con integrar una comisión de revisión del Código Civil y Comercial para su reforma. Entonces, este código tan particular que algún mal pensado ha asimilado a una colcha de retazos, una especie de patchwork, tiene una serie de particularidades. La primera particularidad es que uno no encuentra una noción de urbanismo en ninguna de sus normas. No hay derecho urbanístico en el nuevo Código Civil y Comercial, lo cual es llamativo, porque es un código que pareciera ser moderno, pareciera ser de avanzada. Vamos a ver luego entonces que el nuevo Código Civil y Comercial adolece de una cierta deficiencia en materia urbanística. No se diferencia demasiado en la limitación de los derechos y en el perfil general del derecho de dominio que otorgaba el Código Civil y el Código de Deberes Arfil. Pero claro, primero vamos a ver entonces qué es urbanismo, no en conceptos excesivamente técnicos, sino con una finalidad concreta, de ver cómo se refleja este urbanismo que vamos a definir en el nuevo Código Civil y Comercial. Y aclaro algo, yo le decía al señor presidente que yo, y cualquiera que me conozca, sabe que yo no soy una persona abstracta, no soy un teórico, sino que hablo de cosas concretas. A mí me tocó redactar, cuando yo integraba el Poder Judicial de Neuquén, un fallo que creo que es uno de los fallos más interesantes que se ha dictado en materia de urbanismo, por lo menos en el interior del país, que es el caso Antriao. Antriao contra la Municipalidad de Villa Langostura, que está publicado en Jurisprudencia Argentina del año 2000, después si quieren les doy la cita completa. Con lo cual el tema urbanístico lo tuvimos que analizar a las resultas de una cuestión judicial, de un litigio judicial de envergadura, porque era nada menos que la habilitación de un country, de un barrio privado, donde vimos una serie de cuestiones que vamos a seguir luego al final de la charla vamos a analizar. Pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente: ¿qué es el urbanismo? El derecho urbanístico es una parte del derecho administrativo. Yo creo que los urbanistas que puedo ver presentes a lo mejor no van a coincidir conmigo porque algunos sostienen la autonomía técnica del derecho urbanístico. Pero al día de la fecha, como estamos hoy en Argentina, el derecho urbanístico es un segmento del derecho administrativo, al menos en lo que significa su aplicación. No digo en cuanto a nivel doctrinario, pero sí en cuanto a su configuración general. Este segmento del derecho urbanístico puede definirse como un sector del derecho administrativo que disciplina el desarrollo y crecimiento de las ciudades en su consideración física. Es un conjunto de normas que debiera ser coherente y que regula las actividades dirigidas a transformar el suelo para hacerlo edificable y posteriormente a construir sobre él. Este urbanismo, como ciencia, arte o técnica de construir ciudades, genera un denso y complejo conjunto de relaciones que deben ser reguladas por normas jurídicas. Entonces, este derecho urbanístico, que configura en esencia un sistema de restricciones al dominio, una serie de frenos o contrapesos que arrastra el goce ilimitado del más pleno de los derechos reales sobre un inmueble que existe, no es un puro dirigismo, no es meramente un plan edificador, sino que esta directiva debe encauzar una serie de necesidades, inquietudes y tendencias sociales, de modo de asegurar un goce pleno del hábitat y de la ciudad. ¿Qué podríamos decir entonces del derecho urbanístico
no doctrinariamente, donde sí el derecho urbanístico argentino tiene una importante aplicación, sino, por ejemplo, jurisprudencialmente o legislativamente, ¿qué podríamos decir del derecho urbanístico? Que en Argentina está básicamente en un estado de germen o embrión. Hay un embrión, un germen de derecho urbanístico normativo y jurisprudencial que no ha sido todavía plenamente desarrollado. Podríamos decir algo parecido a lo que el maestro Eduardo García de Enterría sostenía respecto del derecho urbanístico español allá por la década de 1960. ¿Cómo se corporizarían estas reglas de ese derecho urbanístico embrionario desde el punto de vista normativo? Por un lado, a través de ciertas reglas de edificación y de limitación al dominio en el Código de Derecho Privado, antes el Código Civil y ahora el Código Civil y Comercial, y la Ley de Usos del Suelo. Pero esta composición de un derecho urbanístico embrionario no satisface las necesidades que tendría el tráfico inmobiliario moderno y sobre todo una cierta previsibilidad en cuanto al uso del suelo en un país y una realidad como la que nos toca vivir. De modo tal de que sería muy interesante que este embrión o germen de derecho urbanístico se complementara con normas más precisas, más definidas, más modernas. Este derecho urbanístico tiene básicamente dos componentes. Por un lado, el hecho urbanístico en sí, y por otro lado, la normativa urbanística. Es sabido que en la medida en que no haya una normativa precisa, las personas van realizando hechos que se amolden o no a la normativa, pero que tratan de que la realidad se imponga a esta. Un ejemplo ha sido en Argentina cierta prepotencia edificatoria por encima o al costado de las normas urbanísticas. La gente construye y después ve cómo se amolda a las circunstancias del derecho urbanístico. Y hay un ejemplo que sé que me van a pensar que me equivoco en la cifra, pero créanme que no. Hay un ejemplo característico de esto, que es el régimen urbanístico de la ciudad de Neuquén. En Neuquén había una serie de ordenanzas regulatorias del uso del suelo, un plan urbano ambiental, un plan urbano realmente muy detallado respecto de qué se podía construir, cómo, dónde, cuánto, pero el problema es que había 5.000 ordenanzas de excepción. Yo pregunto, en una ciudad como Neuquén, de 200 y pico mil habitantes, en aquel momento menos, que tiene todo un sistema urbanístico supuestamente preciso y definido, y que autorizan 5.000 ordenanzas de excepción, ¿hay un derecho urbanístico que se pueda llamar tal? Yo no soy mal pensado, un amigo mío más que mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero un amigo dice que uno tendría derecho a pensar que esas 5.000 ordenanzas de excepción no se deben al exclusivo gusto o a la particular sensibilidad de los señores concejales que las han autorizado, sino a lo mejor algún otro factor, que cada uno pensará cuál será. Entonces, permitir edificar determinados tipos de volúmenes, determinados tipos de estilos, determinados tipos de actividades en una zona en la cual eso se hallaba prohibido, modifica el estándar del derecho de dominio, porque hace que un derecho de dominio normalmente acotado se multiplique exponencialmente. Consecuentemente, afecta los valores de transmisión de la propiedad y afecta justamente, por ejemplo, el dato concreto de que se va a autorizar esa ordenanza de excepción, modifica el valor del bien transado. Consecuentemente, no es algo que pueda tomarse a la ligera. Ejemplo típico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se sacó la zona roja de determinado sector de la ciudad para trasladarla al Rosedal, hubo en los días previos a ese traslado una serie de variaciones de la titularidad de los inmuebles que no se justificaban de acuerdo a la situación, que era un barrio en el cual la gente claramente no quería comprar. Posteriormente, cuando se modificó la ordenanza, se supo que había gente que tenía información sensible que era justamente conocida de antes. Fíjense ustedes, esto nos va llevando al tema de cuál es el derecho de dominio y cuáles son sus componentes. ¿Cuáles son los poderes del propietario? El derecho de dominio autoriza a construir cualquier cosa en cualquier lugar, al propio gusto, o por el contrario, el derecho de dominio no nos dice demasiado respecto de que es un continente que no nos dice demasiado respecto del contenido de ese derecho, o lo que es lo mismo del llamado ius aedificandi. El ius aedificandi, o el derecho de edificar, es un derecho reglado que compone el derecho de dominio, no lo agota, pero que claramente es un derecho que está regulado específicamente
y no precisamente en los códigos de fondo. En los códigos de fondo tienen algunas pequeñas acotaciones respecto de cosas que no se pueden hacer, ejemplo, el régimen de vistas, el régimen de luces, etc. Pero el resto del derecho ius edificandi está contenido en normas administrativas. Es donde llegamos a la cuestión de las limitaciones urbanísticas al derecho de dominio en el nuevo Código Civil y Comercial. Si uno mira el nuevo Código Civil y Comercial, las limitaciones urbanísticas al derecho de dominio no aparecen específicamente regladas, a no ser como una especie de vestigio en el artículo 1970. Las limitaciones al derecho de dominio están contenidas en los artículos 1970 a 1980 del nuevo Código Civil y Comercial. Y si uno repasa solamente los títulos de esos artículos, se da cuenta que en el artículo 1970 se llaman normas administrativas. El artículo 1971, daño no indemnizable. 1972, cláusulas de inenajenabilidad. 1973, inmisiones. Para el que quiera profundizar el tema de las inmisiones, que es otro tema relativo al derecho de dominio, hasta dónde una persona puede, ejerciendo su derecho de dominio, afectar el derecho de dominio de un vecino. Las inmisiones o exceso en la normal tolerancia en el uso de la cosa. Para el que quiera profundizar esto, hay un artículo mío analizando el artículo 1973 del nuevo Código Civil y Comercial, que está publicado en una revista, en un libro que sacó las ediciones Infojus, que era anteriormente, digamos, comentarista del Código Civil y Comercial, y está publicado en internet en varios lugares, así que si no, si alguno lo quiere, me lo pide. Artículo 1974, camino de sirga. Artículo 1975, obstáculo al curso de las aguas. 76, recepción de agua, arena y piedras. 77, instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra. 78, vistas. 79, luces. 80, excepción a distancias mínimas. Ustedes dirán, ¿qué ganamos con que nos lean los títulos de los artículos? Y yo creo que bastante. Porque el gran problema de las normas, sobre todo el nuevo Código Civil y Comercial, es que no se las analiza, primero, no muy detenidamente, se da por bueno lo que a lo mejor no lo es, y en segundo lugar, no se las analiza seguramente en forma panorámica. Si ustedes miran primero, yo tengo mis dudas, las aclaro en primer lugar, tengo mis serias dudas, es más, en algún caso más que dudas serían hasta objeciones serias respecto de titular los artículos con un nombre. Los artículos tienen que tener un contenido de un código, no tienen por qué llevar títulos. Más aún cuando, no en este segmento, pero en otros segmentos del código, los títulos están en contraposición con los textos. O sea, ahí estamos en problemas serios. Porque a lo mejor tiene un título y habla de otra cosa. Eso en varios segmentos del Código Civil se ve. El Código Civil y Comercial se ve. Pongámosle. ¿Para qué ponerle títulos si la gente sabe leer? Y luego, si sigue leyendo, va a saber de qué se trata. Pero además de todo, el repaso de los títulos, fíjense que trae algunas sorpresas interesantes. Como por ejemplo que este es un régimen absolutamente antiguo. Este régimen atrasa en la reglamentación del derecho de dominio, de los límites del derecho de dominio. Y otra cosa más que no quiero perturbar a nadie, porque supongo que lo sabrán, pero hay algo más peligroso todavía. El artículo 1971 habla de daño no indemnizable. Recuerden que estamos en materia de derechos reales. No es que hay un capítulo del Código Civil y Comercial que regla todo lo relativo a la responsabilidad civil y que contiene los artículos 1708 a 1780. Y entonces, ¿cómo está esta norma fuera de lugar? Igual les tengo malas noticias, porque yo me tomé el trabajo cuando escribí el manual de obligaciones mío y el curso de obligaciones por el nuevo Código Civil y Comercial, me tomé el trabajo de revisar todo el Código Civil y Comercial buscando normas de responsabilidad civil. Y llegué a una conclusión lapidaria. Hay más normas de responsabilidad civil fuera del capítulo respectivo que dentro. Esta es una, pero hay 80 más. Y sobre responsabilidad civil, dentro del capítulo de responsabilidad civil hay solo 73. Entonces, fíjense que esto nos lleva a otra conclusión que es también perturbadora, que es la asistematicidad del nuevo Código Civil y Comercial.
El nuevo Código Civil y Comercial es asistemático. Cuando fue el entusiasmo sobre el nuevo Código Civil y Comercial, que había todo género de comentaristas, incluso algunos que uno veía bastante inexpertos, que era gente que no había escuchado nunca antes, y que al calor de cierta tendencia ideológica le daban prensa, le daban espacio y escribían lo que le venía a la mente o lo que no le venía a la mente. Y en algunos casos hablaban de que no, este código sí es sistemático, no como el de Vélez. Yo decía, hay que tener cuidado con los entusiasmos, porque después hay que dar explicaciones. Si uno mira, por ejemplo, el régimen de ineficaz, pero o sea, esto de responsabilidad civil, que están las normas de responsabilidad civil más fuera que dentro del título respectivo. Por eso digo que es peligroso titular. Esto de que las normas de responsabilidad civil están más fuera que dentro no es un hecho aislado. Lo mismo pasa con la ineficacia, que hay un capítulo de ineficacia y hay muchas más normas de ineficacia fuera que dentro, porque fraude está fuera, lesión está fuera, o sea... Entonces, ¿a qué voy con esta aclaración? Muchísimo cuidado al leer el nuevo Código Civil y Comercial y creer que el título respectivo agota el contenido de esa materia en el Código Civil, porque eso puede llevar a hacer afirmaciones que realmente sean absolutamente inexactas. Un ejemplo típico es el de la inexistencia del acto. Hay juristas que dicen, no, el nuevo Código Civil y Comercial ha vedado el régimen del acto inexistente, porque ninguna norma hay específica de los artículos 382, cuando hay normas específicas que están desparramadas por todo el código, por lo menos 6. Lo mismo ocurre en esta materia. Entonces fíjense cómo hay una serie de normas fuera de lugar que hacen que el código sea asistemático. ¿Qué significa que un código es asistemático? Que no responde a un sistema. ¿Qué es un sistema? Una estructuración coherente de contenidos que hace previsible la búsqueda. En este código la búsqueda no es previsible. Consecuentemente podemos hallar normas que estén absolutamente fuera de lugar. Lo cual nos lleva a pensar que tenemos que mirar muy detenidamente todo el código para ver cuál es el reglamento de los derechos reales a lo largo y a lo ancho de este Código Civil y Comercial. Entonces, ¿cuáles son los alcances del derecho de propiedad en el nuevo Código Civil y Comercial? En primer lugar, el nuevo código no solo no resolvió los problemas que tenía el Código de Vélez en materia de dominio, sino que los ha profundizado. Más allá de algunos hallazgos, algunas introducciones, algunas herramientas nuevas. Pero en general, respecto de los derechos reales, ha profundizado algunos problemas. Por ejemplo, el artículo 1882, que analiza el derecho real, dice que el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre ese objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código se denomina derecho real. Pero no solamente siguen eso, sino que en el artículo 1908, el nuevo Código Civil y Comercial habla de relaciones de poder. Relaciones de poder para referirse, por ejemplo, a la posesión o a la tenencia. Es decir, hay una serie de manejo de situaciones y de terminologías en el nuevo Código Civil y Comercial que hacen pensar que los codificadores no han seguido la regla del uso común del lenguaje. En muchos aspectos, la regla del uso común del lenguaje, es decir, que las cosas significan lo que el común de la gente cree que significan, no ha sido seguida, sino que se han optado por predilecciones específicas, particulares, respecto de determinadas instituciones. Entonces, el derecho de dominio en el nuevo Código Civil y Comercial es una institución que no ha salido demasiado de lo que eran los márgenes del Código de Vélez. Por supuesto que no hay ya una disquisición respecto de si el artículo 2513 del Código de Vélez establecía un derecho absoluto de dominio o no, eso ya no ha quedado claro. Es más, el nuevo Código Civil y Comercial no ha puesto el carácter de absoluto del derecho de dominio entre sus caracteres, sino que le ha dado otros caracteres, como por ejemplo el de perfección, artículo 1941, el de perpetuidad, artículo 1942, el de exclusividad, artículo 1943, y el de extensión a sus accesorios, artículo 1941. Claramente no el caso de carácter absoluto. Posteriormente, respecto tenemos el tema de la relatividad de los derechos. El hecho de que el derecho de dominio no sea absoluto, sino que puede ser reglado, debe ser reglado, se enmarca, se alinea con el carácter esencialmente relativo de todos los derechos en el marco del nuevo Código Civil y Comercial.
Basta leer los artículos 9, 10 y 14 del nuevo Código Civil y Comercial, sobre todo 9, 10 y 14 infine, donde se ha sentado claramente el concepto de restricción inmanente de todos los derechos y se ha vedado su abuso y el ejercicio de mala fe de los mismos. Si esto es así, entonces, evidentemente son válidas las restricciones urbanísticas al derecho de dominio. Ahora bien, ¿qué restricciones urbanísticas y en qué medida y cómo se trabaja sobre estas bases? En primer lugar, el derecho a edificar es un derecho que reconoce limitaciones, en especial de acuerdo a la función social de la propiedad. No se puede edificar de cualquier manera, sino que la edificación tiene que consultar el interés social, es decir, es una facultad de los que integra el derecho de propiedad, pero que se sujeta a la intervención estatal y a la licencia previa. No se puede construir sin licencia previa, no se puede construir como yo sea, porque sobre todo en el interior del país, y en especial en las ciudades más pequeñas y en la Patagonia, se utiliza mucho la edificación espontánea y la posterior validación de esa edificación con el plano conforme a lo construido. Eso se ha llegado a un punto en el cual directamente ha sido en muchos casos la regla. Eso obviamente es una desviación del derecho urbanístico que no puede ser tomada sino como una, digamos, como una anomalía y no como una regularidad. En segundo lugar, el tema del ius edificandi debe verse como una concepción estatutaria, es decir, tiene que ser seguido el estatuto que establece el derecho a edificar y sus alcances. No puede ser llevado a un tema absoluto, a un tema de preferencias individuales, sino que debe restablecerse un equilibrio respecto de la concesión o delegación de licencias, que es una materia reglada. Tampoco se pueden denegar licencias porque sí, sino que justamente lo que debe ser es una materia de derecho administrativo reglado, tanto la concesión como la licencia. Esto nos lleva a otro aspecto, que es los efectos de la concesión de licencias en contraposición con la ley. Hay una gran polémica en este momento en España que ha llevado a que varios alcaldes han terminado presos, justamente por el manejo de ciertas situaciones de derecho a edificar y de ciertos aspectos de la ley urbanística cerca de ciudades turísticas. La transformación de predios rústicos en predios urbanos y con la concesión de ciertas particularidades, ciertas facultades de edificar grandes volúmenes, ha hecho que predios que no valían nada pasen a valer enormes fortunas. Así, el caso de Isabel Pantoja y su esposo, donde, por ejemplo, ha habido todo un tema de cierto fraude respecto de consejos deliberantes, respecto de la concesión de ciertas atribuciones a predios que antes no se podía edificar. En España es un tema, el debate, el tema de la transformación de predios rústicos en predios urbanos, porque ha dado lugar a serios casos de corrupción. Entonces, el derecho a edificar no es libre en su ejercicio y tampoco puede ser libre la concesión de facultades edificatorias por parte del ayuntamiento o por parte de la municipalidad en contraposición a la ley vigente. La concesión de licencias de construcción en fraude a la ley vigente no genera un derecho, sino que puede ser revocado con la constatación de esa violación. Y hay otro problema. ¿Qué relación existe entre igualdad y legalidad? La igualdad ante la ley no puede ser invocada en casos de ilegalidad. La igualdad ante la ley por parte de personas que desean edificar no puede ser invocada en aquellos casos en que contrapongan la ley vigente. Hay casos en que se presentan ciertas personas y dicen: a mi vecino le autorizaron a construir de esta manera, yo quiero lo mismo. Pero el problema es que lo que le autorizaron a su vecino es ilegal. Ah, no, a mí no me importa. No, señor, no hay igualdad en la ilegalidad. La ilegalidad vicia de vía de hecho todo tipo de concesión urbanística que no se apegue a la ley vigente. Entonces, nadie tiene derecho a reclamar la violación de una norma en beneficio propio fundado en un error o en un acto doloso anterior. ¿Por qué? Justamente porque esa concesión se encuentra viciada. Entonces, el derecho urbanístico además es un derecho de cosas y no un derecho de personas. Por tanto, las obligaciones y las facultades revisten el carácter de propter rem y no de in persona. Los principios del derecho urbanístico son básicamente que el planeamiento urbanístico aspira a una transformación material de la ciudad y por el cual un dibujo, un proyecto, un plano, un esbozo se convierte en realidad en una concreción urbanística que permita una mejor calidad de vida a los habitantes. El tema de las licencias, la concesión de licencias urbanísticas, licencias edificatorias,
se acota a un lugar y a un tiempo, con lo cual no hay licencias urbanísticas que puedan ser perennes, que puedan ser imperecederas y que puedan dejarse sin construir un inmueble para especular con una futura modificación de los usos en ese lugar o del aumento de un valor, logrando hoy una concesión urbanística para construir y especulando con el aumento del valor del terreno mañana y dejando las cosas como están hasta que eso ocurra. Obviamente en estos casos se puede decidir la caducidad de la licencia. En aquellos casos en que, por ejemplo, haya habido posteriormente una adecuación del plan urbano que no contemple el uso de esa licencia concedida y no ejecutada. Todo esto nos lleva a sostener el tema de la caducidad de las licencias, considerando que son un principio fundamental, que la licencia no puede ser eterna, pero que sí, para ser caducada, debe ejercerse la facultad de caducidad de la licencia con un criterio netamente razonable y no persecutorio. Para ir terminando, dejar paso a los distinguidos profesores que van a seguirme, tendría que decir que algunas de estas observaciones están volcadas en el caso Antriao contra la Municipalidad de Villa Langostura, donde ha quedado muy claro que la ordenación urbanística altera el derecho de propiedad, no en su definición legal, sino en la regulación de su contenido, y que no puede admitirse entre nosotros la existencia de un derecho de dominio de caracteres absolutos. En el caso Antriao, era un individuo que había logrado, de una manera no del todo clara, la concesión de una autorización para construir un country en las riberas de un lago muy conocido, el lago Laca, donde no había un plan urbano, donde no había ninguna regulación anteriormente, y había demorado durante un largo periodo sin hacer nada, y luego pretendió ejercer esa licencia edificatoria, esa autorización, la pretendió ejercer posteriormente y sin adecuarse a las nuevas regulaciones ambientales que establecían la realización de un plan de impacto ambiental, de un estudio de impacto ambiental, que demostraba, por ejemplo, que se iban a arrojar líquidos crudos al lago. El hombre se presentó en tribunal, incluso con cierto desparpajo en la demanda, y dijo: ¿y por qué yo no podría construir si tengo la licencia para hacerlo? ¿Dónde dice que yo no puedo tirar líquidos, aguas hervidas al lago? Claro, había cambiado la sensibilidad en esos años que había estado parada la obra, había cambiado la sensibilidad respecto a las cuestiones ambientales, pero es cierto que no había, en el derecho neuquino por lo menos en aquel momento, no había una norma espesa que negara al empresario esta facultad. Y nosotros recordamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el siglo XIX, había echado mano al precedente de los saladeristas, el caso de Podestá y compañía, donde le había restringido a los saladeristas que volcaban vísceras crudas al riachuelo, ya por entonces, la imposibilidad de contaminar la salud. Y la Corte Suprema, en el caso de los saladeristas de Barracas, había escrito una frase que nosotros retomamos allí y que evidentemente fue una de las premisas sobre las cuales se apoyó el rechazo de la demanda de este señor Antriao contra la Municipalidad de Villa Langostura. Nadie tiene derechos adquiridos para perturbar o alterar la salubridad pública, ni para afectar la salud de otros. Consecuentemente, este es un elemento de peso que debe ser analizado. Y hay una serie de limitaciones urbanísticas que hoy en día se aceptan y que están, el caso Antriao está publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo 2000, tomo 3, páginas 651 y siguientes. Todo esto que venimos diciendo nos lleva a pensar que nadie puede reclamar que se le autoriza a ejercer un derecho subjetivo que implique, de hecho, una autorización para dañar al medio ambiente. El respeto del medio ambiente es una limitación esencial al derecho de dominio sobre inmuebles. Y que pretende realizar una modificación en el medio ambiente en caso de reputársela perjudicial, debe acreditar que su proyecto no provocará un severo impacto ambiental a través de la presentación del estudio respectivo. Es decir, que el derecho de edificar en suelo propio, así como las demás facultades del propietario, tienen que adaptarse a las especificaciones de los planes urbanísticos y a las exigencias de las demás normas y ordenanzas que se dicten en su desarrollo, lo que produce el efecto de que el acto de concesión o denegación de autorizaciones para edificar es enteramente reglado y no discrecional. Quiere decir ello que, en definitiva, tanto el que pide como el que concede tiene que adecuar a la ley vigente su conducta, no pudiendo ejercer
derechos, digamos, de mala fe o en contraposición con la ley vigente. Todo lo cual me lleva, para no abusar más del tiempo, a decir que en definitiva este nuevo derecho, el derecho ambiental, el derecho urbanístico, todo lo que implica el ejercicio de derechos concretos respecto de una parcela, tiene que ser ejecutado con absoluta buena fe, con absoluto compromiso con los derechos de los demás y sin afectar derechos de terceros o contravenir, digamos, la normativa vigente. Quien no actúa de esta manera no puede reclamar una buena fe, una consideración hacia su derecho que evidentemente no está de acuerdo con su conducta. En principio porque cada día son más finas, más sensibles las limitaciones a los derechos, porque en definitiva nos hemos dado cuenta que en este barco llamado tierra y en este barco llamado provincia de Buenos Aires estamos todos, y como tal tenemos que cuidar entre todos el entorno, porque cuando se afecta empiezan a aparecer cosas como inundaciones recurrentes, afectaciones climáticas, ejercicio de competencias de violaciones de la ley también. Porque cuando una persona comienza a violar la ley impunemente en materia urbanística, todos los demás quieren hacerlo. Ha habido casos, por ejemplo, de personas que han cerrado inmuebles públicos porque ya que estamos le quedaba bien para agrandar el patio. Eventualmente este tipo de conductas deben ser profundamente desalentadas a través de su punición. Ha sido un placer, muchas gracias.